Un placer estar nuevamente con ustedes para ver otra clase de los principios básicos de electricidad. En la clase pasada estábamos viendo resistencias especiales. En la clase de hoy vamos a ver lo que es el diodo semiconductor. En clases anteriores yo les había mostrado lo que era un diodo en físico, cuando tuvimos la oportunidad de las clases presenciales. Y recuerdan que es más o menos así como esta gráfica que estoy señalando con el cursor. Tiene el par de alambritos de cables aquí, desnudos, sin protección, sin aislante. Y tiene esta línea de color plateado, color aluminio, en uno de sus extremos. Bueno, y recuerdan que les dije que ese era el cátodo, que ese era el lado negativo del diodo rectificador. En símbolo es así, el símbolo del diodo rectificador, una flechita con la lineecita acá, te tiene cátodo y ánodo. Significa que el lado de esta flechita, de esta lineecita que está aquí, es el lado negativo. También les dije que tal cual como está acá en la gráfica, donde se compara con un sistema hidráulico, una válvula, les dije que el diodo rectificador es una válvula que deja pasar la corriente en un solo sentido. Cuando trata de regresarse la corriente, él no permite que ella regrese, sino que pase en un solo sentido. Entonces es un componente electrónico realizado con un material especial, germanio o silicio, y tiene la particularidad de dejar pasar la corriente en un solo sentido. Tiene un lado positivo, tiene un lado negativo. El negativo es el cátodo y el positivo es el ánodo. Es importante tener en cuenta esto porque si ustedes notan los componentes electrónicos, hoy los equipos electrónicos más bien podríamos decir, en un automóvil, en un equipo sofisticado de nuestras casas, ya sea un televisor, un computador. Generalmente en las tarjetas impresas vienen una serie de componentes. Entre ellos vienen este tipo de diodos rectificadores, diodo semiconductor. Pero cuando se avería, generalmente se cambian las tarjetas. Anteriormente uno tenía la posibilidad de poder reparar y cambiar el componente. Ahora los componentes son nanos, son muy pequeñitos, que a veces se dificulta la reparación o el reemplazo del que está averiado por uno que esté en buen estado. Entonces, ¿qué es lo principal en todo esto? Lo que quiero que ustedes aprendan: conocer la función que tiene cada uno de los componentes que conforman un sistema o un circuito. Por eso en este caso les estoy haciendo una clara especificación de lo que es el diodo, cómo actúa como una llave que deja circular la corriente en un solo sentido, y los componentes, cómo podemos identificarlo. Bien, ahí nuevamente en esta gráfica podemos verlo en su símbolo y podemos ver en la imagen de abajo, en la imagen inferior, cómo es más o menos este componente. Ya tendré la oportunidad también de grabarles un video donde pueda mostrarles en físico lo que es el componente como tal. Con estos componentes podemos hacer todos los circuitos que se nos vengan a la mente, todo lo que nuestra imaginación quiera. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo, un diodo rectificador aquí, en esta parte. Mire que la parte negativa está hacia acá y la parte positiva está acá. Y esto simplemente es un transformador de corriente, igual al que trae un equipo electrónico, un equipo eléctrico, como un amplificador de sonido, etcétera.
Estos dispositivos, los transformadores, tienen la particularidad de recibir corriente alterna, o sea, la corriente domiciliaria. Y tiene dos bobinas, un primario y tiene un secundario. La separa un núcleo de hierro. Entonces la corriente fluye a la bobina secundaria por campo magnético. Entonces, de acuerdo a la cantidad que tenga en el primario y de acuerdo a la cantidad que tenga en el secundario, lo que quiero decir es que de pronto haya más vueltas en el primario y menos vueltas en el secundario, o viceversa, menos vueltas en el primario y más vueltas en el secundario. Eso cambia el comportamiento del transformador. El transformador puede ser elevador, dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga en el primario o en el secundario, puede elevar la corriente. O también puede disminuir la corriente, que generalmente es lo que hace. Si usted mira los transformadores que están en los postes, en las posterías domiciliarias, en las afueras de las calles, dentro de ese encapsulado hay un transformador como este. Algunos son secos, otros son bañados en aceite, vienen metidos en aceite. Pero la función de ese es convertir una cantidad de voltaje alta, bajarla a 110 voltios. O sea, disminuir. Y los que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a construir un amplificador de sonido de audio, entran 110 voltios y generalmente disminuye el voltaje porque los circuitos de transistores trabajan con menos voltaje. Entonces pueden trabajar entre 50 45 voltios y así sucesivamente. Entonces esta es la función de este componente que está aquí. Entonces entra corriente alterna, sale corriente alterna. Mucho cuidado para cuando vaya a utilizar el tester y vaya a medir el voltaje. Entran 110 voltios de corriente alterna y sale, imagínense que es de 12 voltios, van a salir 12 voltios. Entonces salen 12 voltios, corriente alterna, sigue saliendo corriente alterna. 50 voltios, corriente alterna. ¿Qué función entonces cumple este dispositivo? Cuando nosotros colocamos este dispositivo, él deja pasar la corriente. Pero analicemos aquí algo. Mire la onda sinoidal aquí. La onda sinoidal, mire la completa, cómo sube y luego baja. O sea, acá la corriente en este punto es positiva, ahora en este punto es negativa. Entonces se alterna y cambia de posición la onda. Mire lo que sucede cuando ya nosotros pasamos la corriente del transformador, la pasamos por el diodo rectificador y mire lo que tenemos acá. Una corriente diferente, ¿verdad? Cambia la corriente. De tal manera que nosotros podemos utilizar estos dispositivos como por ejemplo para construir una fuente regulada. Si tenemos un radiecito de pilas que trabaja con 4 baterías, cada batería tiene 1.5 voltios, serían 6 voltios. Entonces nosotros con estos dispositivos podemos hacer una fuente para reemplazar las pilas o las baterías y ponerlo a trabajar directamente con la corriente, donde entraría corriente alterna 12 voltios, 110 voltios y sale acá. Aquí está la carga. Dependiendo del transformador que tengamos aquí, pueden salir 12, 6, 8, en fin. Pero mire cómo cambia la forma de la onda. O sea que ya no es pulsante, no es alterna. Ya cuando sale de los diodos rectificadores, ahora la corriente es continua o directa. Pero aún más, puede salir más limpia la corriente cuando nosotros ponemos aquí un condensador o un filtro para que elimine los rizos o las corrientes parásitas que todavía existen aquí y sea más pura la corriente. Este dispositivo también es utilizado en el automóvil. Aquí tengo dos ejemplos
de cómo puede variar la corriente. Por ejemplo, observe esto. Tenemos el mismo circuito, ¿de acuerdo? Pero en este circuito que está aquí, el negativo de la corriente alterna está entrando aquí abajo y el positivo está entrando acá en la parte superior. Mira el comportamiento de la corriente cuando sale de los diodos rectificadores, o sea, la carga. Entonces mire el comportamiento de la corriente y mire la onda cómo está saliendo. Pero cuando invertimos la polaridad, ahora colocamos positivo acá y negativo acá, mire que el comportamiento de la onda es diferente. O sea, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Bueno, ¿de qué nos sirve conocer esto? Esto nos sirve conocerlo porque cuando nosotros tenemos a la mano un alternador en un vehículo, tenemos este estator que está aquí, 3 bobinas dentro de un alternador. El alternador, su nombre lo dice, alterna. El alternador de un vehículo produce corriente alterna y la convierte en corriente directa o continua después que sale de los diodos rectificadores, después que pasa por los diodos rectificadores. Entonces, grábese, tenga en mente que un alternador produce corriente alterna, pero hay una serie de diodos rectificadores que están dentro del mismo alternador y cuando ésta sale convertida en corriente continua o corriente directa. Entonces podemos ver el uso que le damos a los diodos rectificadores o el uso que se le da a los diodos rectificadores. Entonces es importante que lo tenga en cuenta, que sepa qué función cumple cada uno de los componentes. Muy bien, muchachos, vimos que es un rectificador y los usos que se le dan en automotriz. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. Ya estaremos cambiando el curso de la clase para entrar en un nuevo tema que ya les estaré informando. Que pasen bien, cuídense.